Hola, que el Señor les bendiga. Estamos aquí para continuar con el estudio de Apocalipsis. Estamos viendo ya las iglesias. Ya vimos dos iglesias, la de Éfeso, la de Esmirna, y hoy vamos a hacer la iglesia de Pérgamo. Está en el capítulo 2 a partir del versículo 12. Dice así el mensaje a Pérgamo: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Pérgamo significa torre alta o enteramente casado. Ya sabemos que la iglesia no debe casarse con el mundo. ¿Qué dice en Santiago 4:4? Ahí dice claramente: ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Luego de la conversión de Constantino el Grande, la iglesia, en lugar de ser perseguida por el Estado, comenzó a ser favorecida por el Estado. Y tal favor muchas veces es peor que la persecución. Como es peor para nosotros el ser favorecidos por el mundo que el ser perseguidos por el mundo. En este caso, el Señor en el versículo 12 se presenta como el que tiene la espada aguda de dos filos. La espada aguda de dos filos, es decir, es la palabra de Dios. Y la espada es la única que puede separar. Ese debe ser el efecto que produce la palabra de Dios en nosotros los cristianos, capaz de poder separarnos con el mundo, con las amistades del mundo, con las costumbres del mundo. Dice el versículo 12: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Dice que en Pérgamo era una ciudad que se le decía el trono de Satanás porque era la ciudad que adoraban al emperador romano. Por eso la palabra le dice: donde mora, donde está el trono de Satanás. Pero a pesar de que la iglesia estaba en medio de esa ciudad, con esas condiciones, dice la palabra de Dios: pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. A pesar de la situación en la cual se encontraba esta iglesia de Pérgamo, en medio de esa ciudad que estaba para adorar al emperador, no negaban la fe en Dios, de tal forma que aún eran perseguidos y perdían su vida por no negar la fe. Pero, le dice el versículo 14, tengo unas pocas cosas contra ti, como hemos visto en las otras iglesias. Primero les presenta todo lo bueno que estaban haciendo, pero le dice: pero a pesar de eso, esto tengo para decirte. ¿Qué es lo que hacía esta iglesia? Tenían dos problemas. Retenían la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Estos, los que ellos retenían, que permitían que estuvieran dentro de su iglesia, ellos enseñaban que se podía comer de los alimentos ofrecidos a otros dioses, a ídolos, y fornicar aún con ello. También dice que tenían, versículo 15, a los que retenían la doctrina de los nicolaitas, los cuales yo aborrezco. Los nicolaitas ya los vimos a este grupo en la iglesia de Éfeso, habla de ello en el versículo 6, capítulo 2, versículo 6, dice: pero tienes esto que aborrece las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. En Éfeso los aborrecían, acá los permitían. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Ya los vimos en la iglesia de Éfeso. Ellos eran una secta gnóstica que enseñaban que la idolatría y la inmoralidad eran permitidas por Dios.
En la iglesia de Éfeso, ese grupo enseñaban y la iglesia no les permitía estar con ellos. Pero ahora habían crecido y ya no es que enseñaban, ya era una doctrina que Dios permitía que hicieran estas prácticas. Y la iglesia de Pérgamo los retenían con ello. Entonces, el Señor hace un llamado en el versículo 16. Le dice, por tanto, arrepiéntete. Les hace un llamado al arrepentimiento. Que si no lo hacen pronto, si no se arrepienten pronto, vendré a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Si no se arrepienten pronto, voy a venir y voy a declarar mi juicio sobre ustedes. Versículo 17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Al que venciere, dice, le daré de comer del maná escondido. El maná, y esto nos remonta al desierto, estaba dentro de una urna en el tabernáculo. Y aquí dice, al que venciera, al que permaneciere reteniendo la palabra como debe ser, a ese le dará de comer de lo que está escondido, del maná escondido. Y no solamente eso, que le dará el alimento, le dice, sino que le dará una piedrecita blanca. Dice, con un nuevo nombre, el cual solamente lo conoce el que lo recibe. Qué hermosa promesa. Que cada uno de nosotros, si retenemos la palabra, la sana palabra, si permanecemos fiel en todo momento, tomados de la mano de Dios, si vencemos toda tribulación, toda dificultad, si seguimos firmes, nos van a dar a cada uno de nosotros una piedrita blanca con un nuevo nombre. Cada uno de nosotros vamos a recibir esa piedrita con un nuevo nombre que solo nosotros y el Señor lo va a saber. Te animo a que puedas permanecer firme, tomado de la palabra de Dios en la sana doctrina. Vamos a continuar ahora con la segunda iglesia. La iglesia, dice, de Tiatira. La iglesia de Tiatira. Con la cuarta iglesia, que es a la iglesia de Tiatira, el mensaje en el capítulo 2, versículo 18, dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Tiatira significa sacrificio perpetuo. Sigue diciendo, presentándose el Señor, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pie semejante al bronce bruñido. ¿Cuántas veces hemos escuchado hablar de nuestro Señor Jesús como el Hijo de María? Pero en este momento se presenta con toda su majestad, con todo su esplendor, como el Hijo de Dios. De esa manera se presenta aquí. ¿Y cómo? Con ojos como llama de fuego. Está hablando de que Él penetra hasta lo más profundo de nuestras vidas. Él conoce todo de cada uno de nosotros. Y también con pie semejante al bronce, hablando del juicio para cada uno. Él conoce todas las obras, porque nada queda oculto delante de nuestro Dios, y viene con juicio, un juicio amenazante para cada uno. Versículo 19 les dice, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia,
que tus obras postreras son más que las primeras. Esta iglesia era una iglesia que abundaba en buenas obras, que hacía lo mejor. En lugar de menguar, que es lo más común en las iglesias, que a veces comenzamos a tener como un retroceso, como que nos cansamos de trabajar, de servir al Señor, como que nos cansa ir a todas las reuniones, como que nos cansa tener que hacer esto, como que no tenemos tiempo para nuestras cosas. Esta iglesia dice que no era así. Era una iglesia que crecía en las buenas obras. Dice, tus obras postreras son más que las primeras. En lugar de menguar, era una iglesia que crecía, que aumentaba en las buenas obras. Pero, como en las otras iglesias, versículo 20, tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Y qué era lo que tenía en contra de esta iglesia? Que toleras a esa mujer Jezabel, que dice ser profetisa, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Pero tienes a esa mujer Jezabel. Esto está haciendo remontando, haciendo alusión a la historia de Acab y Jezabel que aparece en 2 de Pedro capítulo 9 y capítulo 10. Y se sabe que Jezabel era una mujer que tenía una gran influencia sobre Tiatira, que hostigaba a los seguidores de Dios, como lo había hecho antes en Israel. Hostigaba a fornicar. Ella seducía a las personas a cometer actos de fornicación, diciendo que no era pecado eso. Versículo 21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación, porque este pecado de la fornicación, del adulterio, es un pecado tremendo, muy fuerte. Dice, le he dado tiempo y no quiere arrepentirse. Y como no querían arrepentirse, versículo 22, dice, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran y no se arrepienten de las obras de ella. Tremendo. No se arrepienten y entonces en consecuencia el Señor lo arrojaba a cama de tribulación, a ella y a todos los que caen en el pecado del adulterio, de la fornicación. Cama de tribulación, de angustia. Pero no solamente eso, sino versículo 23 dice, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. No solamente que ella y todos los que caen en el pecado de la fornicación y el adulterio van a caer en este castigo de una cama de tribulación, dice, sino que sus hijos serán heridos de muerte. Tremendo, tremendo, hermanos, el pecado del adulterio, de la fornicación, que trae sus consecuencias sobre los hijos también. El Señor nos llama a arrepentirnos de este pecado, a no llegar a tener esa consecuencia. Tengamos temor y amor por la vida de nuestros hijos. Y el Señor dice, porque Él sabe, Él escudriña la mente y el corazón, porque nada queda oculto delante del Señor. Es un pecado que yo lo puedo querer tapar, pero el Señor todo lo sabe. Y después vienen las consecuencias y ahí vienen los lamentos. El Señor está vigilando en todo momento a su iglesia. Nada queda oculto delante de sus ojos. Algunos comentaristas han visto que esto también puede hacerse referencia a la idolatría, el adulterio a Dios. No solamente está hablando de la fornicación y el adulterio en la parte humana, sino en la idolatría que tenemos con Dios. Versículo 24.
Dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, les digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. A los demás, a los que no han practicado este pecado, a los que no están metidos en estas cosas, le dice, un pequeño remanente de la iglesia. Solo le pido que retengan esta sana doctrina, que se mantengan firmes en este estado hasta que Cristo venga. ¿Y cuál sería la recompensa de este grupo que no se ha contaminado con el pecado de Jezabel? Versículo 26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Al que venciere, dice, nos recompensará para reinar con Cristo durante el milenio. Esa es la recompensa. Reinar con Cristo durante el milenio. Eso lo vamos a ir bien, verlo bien más adelante, lo del milenio. Y al que venciere, dice versículo 28. Al que venciere, le daré la estrella de la mañana. ¿Y saben qué es la estrella de la mañana? Si vamos a Apocalipsis, capítulo 22, versículo 16, ahí nos interpreta qué es la estrella de la mañana. 22, 16 dice, yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Cristo es la estrella de la mañana. Y así como la estrella de la mañana aparece en el cielo antes de que salga el sol, así aparecerá Cristo para recibir a la iglesia y llevarla al cielo. Al que venciere va a ser llevado al cielo con Cristo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18, ahí nos dice cómo será esa venida. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18, nos habla de la venida del Señor. Al que venciere, dice, va a recibir esto. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos por siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Los que vencieren, dice que recibiremos la estrella de la mañana. El Señor nos vendrá a buscar y seremos arrebatados para ir a su presencia. El que tiene oído, dice el versículo 29, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor, dice, será parte del arrebatamiento de los santos. Pero acá en el versículo 29 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Si nosotros miramos las iglesias anteriores, la iglesia, por ejemplo, de Éfeso, primero
le dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida. 2:7. El que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Al que venciere, le daré esto. En la iglesia de Esmirna, en el versículo 11, dice lo mismo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, no sufrirá daño a la segunda muerte. En la iglesia de Pérgamo también es igual. Versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del maná escondido. Siempre está, oigan lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le voy a dar esto y esto. Pero aquí, a partir de esta iglesia y las que siguen, cambia. Primero dice, al que venciere, le voy a dar tal cosa, la promesa de lo que le va a dar por vencer, y luego dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es posterior. Esto puede ser que solo los vencedores tendrán oído para oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. A partir de esta iglesia, solo los que vencen, solo los que se mantienen en la palabra, solo los que se mantienen firmes en las diferentes situaciones que uno tiene que pasar, solo ellos van a poder escuchar lo que el Espíritu le dice a las iglesias. A partir de esta iglesia, Dios nos ayuda a mantenernos firmes cada día, a pesar de las dificultades que estemos pasando. A pesar de la situación que estés pasando, mantenerte firme para que el Señor te dé el premio y puedas escuchar lo que el Espíritu dice a la iglesia. Que el Señor te bendiga. Vamos a continuar con la próxima iglesia.